Aquí está como casi todos los martes el legislador Osvaldo Jiménez López. Digo como casi, a veces no se puede, a veces la chamba lo trae de cabeza y aunque yo sé que tú quieres, pues a veces no se puede. Pero hoy sí se Así pasa, puede, mi así es querido que muchas Manuel. gracias. Estamos grabando en domingo, el domingo 26 de junio, para que tenga tiempo él de poder estar con nosotros en el programa de los martes. Pues como siempre, tú tienes la palabra. Gracias, mi querido Jesús Manuel, un gusto saludarte. A ti Igualmente. y a quienes siguen la transmisión. Pues hablar un poco de lo que pasó la semana pasada, particularmente en el municipio de Puebla, en el Cabildo Poblano, respecto a esta línea de crédito. Hay que hablar un poco de los antecedentes de este endeudamiento. A finales del año pasado, desde el Congreso del Estado, se aprobó un monto un poco superior a los 2,000 millones de pesos como un adelanto de participaciones, es decir, como una autorización a los municipios para que pudieran solicitar un adelanto de las participaciones federales. ¿Esto por qué? Porque se preveía que los primeros meses del año la pasarían muy complicado los municipios y para que pudieran adelantar, para que se les adelantaran recursos de lo que de por sí iban a recibir, ¿sí? Y fueran pagando con las mismas participaciones. Hasta donde tengo entendido, prácticamente ningún municipio había hecho uso de esta herramienta. Y bueno, el municipio de Puebla hace uso de esta herramienta. El pasado viernes en sesión de Cabildo se aprueba. Digamos, el municipio de Puebla estaba autorizado hasta por 162 millones y lo que pide son 160 millones. Al final no sé con qué institución de la banca comercial o si haya sido con Banobras, porque digamos, es una herramienta que Banobras decía, nosotros les podemos adelantar ese recurso y nos van pagando, pero también quedaba abierto que fuera vía cualquier institución financiera, digamos, del sistema financiero mexicano. Al final es aprobada este instrumento, pero digamos, son de estas deudas sumamente controladas, son de estas deudas sumamente fáciles de manejar, porque no depende de la voluntad de quien la contrae el pago, sino depende de propias participaciones. Es decir, las participaciones entiendo que ya ni siquiera le llegan al municipio, sino que se destinan directamente para el pago de la deuda. Y esto tiene que ser dentro del periodo de la misma administración. Por eso es que esta aprobación ya no va de nuevo al Congreso. Cuando un municipio se quiere endeudar y el plazo de la deuda excede su administración, bueno, forzosamente tiene que ir al Congreso a pedir autorización. En este caso no, porque queda dentro de la misma administración el pago contra las administraciones de las participaciones en los años subsecuentes, hasta antes de su salida. Evidentemente, pues este tema, aunque esté controlado, aunque esté garantizado el pago de la deuda, aunque sea dentro de la misma administración, pues genera ruido, ¿no? Porque la deuda, pues, que es una herramienta que internacionalmente, no solo en México, que en cualquier país, los municipios o los estados o los propios países la contraen para inversión productiva, para obra pública, etcétera, pues es algo que siempre está como estigmatizado, ¿no? Suena muy escandaloso el tema de la deuda. Y este caso no fue la excepción. Digamos que pues hubo actores políticos que aprovecharon el momento para hacer una crítica al ayuntamiento, para señalar de que no era necesario, de que si Claudia Rivera la había pagado, ¿por qué se vuelven a endeudar? Etcétera, etcétera, que esta es una falacia porque la pagó por una obligación que establece la ley de disciplina financiera por no habérselo gastado y por eso se tuvo que pagar la deuda. Pero el caso es que pues se aprovechó esto, ¿no? Pero a lo que obliga, y es al punto que quiero llegar, a lo que obliga a esta situación, aunque esté garantizado por todos lados, es a que el ayuntamiento y todas las entidades que se endeuden están obligados a ser sumamente transparentes, a exagerar en la transparencia. Solo así, de alguna forma, se puede, pues no evitar la crítica, pero sí poner todo en vitrina, de manera tal de que la gente le tenga claro cada peso en qué proyecto se va a gastar. Esta es la forma en la que
los gobiernos van a seguir o van a recuperar la credibilidad. Si hay prácticamente la credibilidad en las administraciones, no solo municipales, estatales, en los políticos, en los diputados, en los senadores, la credibilidad es lo más cercana a cero posible. En la medida en la que se vaya transparentando el ejercicio de los dineros públicos, de los recursos públicos, es de la manera en la que se puede, en esa medida, ir recuperando poco a poco la credibilidad. Creo que ese es, más allá de la deuda per se, creo que ese es el gran reto que tiene Eduardo Rivera. No digo que no lo esté siendo, pero creo que se tiene que exagerar en este tema. Y aquí lo uno con el otro tema, que es el tema de los parquímetros, que ya en unos días arranca de Ya manera... esta semana ya comenzó con pues, colocarte multas sin que Así tengan es. validez. O sea, simplemente te van a decir, aguas, porque dentro de unos días esto... La que sigue va en serio. Sí, Así es. sí, sí, pues ahorita hay muchos que dicen, ni más, yo ya me amparé, he escuchado. Ya puse mi lona en la fachada de mi puerta, yo no estoy de acuerdo, ya con eso ya estoy del otro lado. Y yo creo que no va por ahí el asunto, me No, yo parece, creo que no. sí veo muchos ciudadanos conscientes y responsables. Sí, sí. Veo Creo que la gente prueba, este espacio de que prueba fue muy busca la bueno. forma de entrarle y poner orden, y veo otros rebeldes, fundamentalmente los que tienen su negocio y que quieren estacionar su coche enfrente de su negocio. Ni Que siquiera además, que para además sus clientes, Ni siquiera para sus clientes. exacto, que además es un sinsentido. O sea, si tú Es llegas un a tu negocio y te sentido. paras en la puerta, le quitas la posibilidad a tu negocio de que ese lugar se ocupe 7, 8 veces al día. Así es. Y que alguno de ellos sea cliente tuyo. Así es. Entonces, este tema de la transparencia lo quería unir con el tema de los porquímetros porque por ahí va a venir la exigencia. Va a venir la exigencia de por qué nos están cobrando el espacio público, que bueno, los argumentos ya la gente los conoce, creo que es algo que a Puebla le hacía falta, es un tema de ordenar el espacio público. Evidentemente, pues los detractores dicen que es un tema recaudatorio, pues sí, evidentemente ingresará dinero a las arcas municipales, pero precisamente por esto el ayuntamiento está nuevamente obligado a la transparencia, porque aquí sí le está arrancando 5 pesitos o 10 o 20 pesitos al ciudadano. Directamente el ayuntamiento se lo está arrancando para que ocupes el espacio público. No es lo mismo que la deuda que se contrajo con una institución financiera, aunque también pasan a ser recursos públicos. Este es recurso del ciudadano que pasa a ser parte de las arcas municipales y donde el ciudadano le va a decir, ¿en dónde voy a ver mis 20 varos? ¿En dónde los voy a ver? Se tiene que ver en el cortísimo plazo una mejora del centro histórico, en el cuadrante donde van a estar los parquímetros, que bueno, pues es un cuadrante bastante amplio, estamos hablando de más de 2.300 cajones, donde se tiene que ver que mejoran las banquetas, que mejoran los cruces, que mejoran la iluminación, que mejora la seguridad. Es decir, eso se tiene que percibir en lo inmediato. De lo contrario, entonces este proyecto pudiera ser, pues no digo desastroso, pero pudiera ser no tan efectivo. Y yo creo que la gente, en la medida que vea que su dinero se ve, porque es además un compromiso que hizo el alcalde Rivera, el recurso que entre por concepto de parquímetros se va directamente al centro histórico, se va directamente a mejorar elementos de movilidad, banquetas, rampas, cruces seguros, semaforización. Es decir, si el ciudadano lo ve, creo que no solo va a aplaudirlo, sino agradecer que se haya implementado esta medida, mi querido Jesús Manuel. Sí, yo realmente de lo que has dicho coincido en mucho de lo que estás diciendo. Lo vivo de manera cotidiana, lo sufro, lo padezco, lo experimento por vivir En el en el centro. centro. Entonces sí hay mucho ahí de egoísmo de los ciudadanos, de los dueños de algún comercio, algún negocio, de los que hacen lonas, los que imprimen camisetas y tazas y estas cosas, y alguno otro que vende cerveza y algunos, pero la mayoría yo he visto una aceptación muy interesante y me da mucho gusto porque esto te habla de la construcción de una ciudadanía ya más madura, Responsable. más dedicada, ándale, más responsable y dedicada a procurar el bien de todos, no solo mi bien. Yo Así es. discutí con uno de los que está en contra el otro día, tiene un negocio donde vende cervezas muy buenas, por cierto, y
es que la calle es de todos. Dije, correcto, yo estoy de acuerdo, pero no es tuya, ni es mía, es de todos. Entonces tú llegas con tu camioneta a las 5 de la tarde, hay un señor de un sombrero que te aparta tu lugar y a ti te vale un comino. Mm. Entonces, es de todos. Otro señor me dijo que por qué nada más 4 horas, que si él quiere pagar 8. Yo creo que esas cosas están como que en estudio, ¿no? Como que van a Y buscar la creo que se tiene manera que de, revisar esa parte, porque hay mucha ¿verdad? gente que trabaja ahí, Y que, mucha y que, gente y que que, trabaja. ah, y que no te puedes parar de nuevo ahí, o sea, no puedes salir y pagar de nuevo ahí en ese mismo cajón o algo Sí. así. No le Yo entiendo muy creo, bien esa yo parte, creo pero y creo que además es están en parte, revisión, ¿no? el arranque, digamos, del programa ya cobrando, que es a partir de este 1 de julio, Sí, tiene ya. esta limitante de las 4 horas. Yo creo que tiene que ser una limitante de 4 horas en ese cajón. Es decir, si te mueves a otro cajón después de cuando vencen tus 4 horas, debería estar permitido, porque hay gente que trabaja y que está una jornada completa. Por ejemplo, de repente nosotros en el centro tenemos unas sesiones de, pues no sé, de 6 horas y pues ya hay que salirse del centro histórico, entonces, ¿no? Entonces sí, de repente complica un poco la situación, creo que es algo que se tendrá que revisar. Pero Lo que quieren ustedes a lo evitar, mejor no son el mejor ejemplo, porque ustedes sí, tienen un estacionamiento, ¿no? O tenían, no sé si se los no, quitaron. ya no, como está como en peligro de caerse por la parte de atrás de la 3, nomás entran poquitos coches, y Eso es, digamos, es para los privilegiados. eso es puro cuento, que iba a estar en peligro de caerse ni que nada. Pues, ¿por qué no? Todo lo que se gastaron en el pasado en tonterías para que los diputados avalaran determinadas propuestas, pues hubieran Imagínate, acabado de construir el edificio, pero bueno, ese es otro asunto. No te voy a meter es en otra esa historia. bronca. No te voy a meter en esa bronca. Pero bueno, sí creo que los dos temas que tocas tienen que ver tienen un común denominador, la transparencia, que es una de las asignaturas pendientes de todos los gobiernos del De color que todos, sean, Osvaldo. de todos, de todos los gobiernos. Y es si bien está en ley desde, digamos, el inicio o la apertura en estos temas de transparencia a nivel nacional fue con la administración de Fox y poco a poco ha ido avanzando, pues sí, es un gran faltante, ¿no? Todo el mundo lo usa como parte de su discurso, pero vemos en la práctica que siempre utilizan este salvoconducto de la reserva de datos, que si los datos personales, que si la seguridad nacional, la seguridad pública, y agarran cualquier pretexto para reservar información, ¿no? Y lo vemos a nivel nacional, o sea, reservan información de obras, reservan información de cualquier cosa con tal de no dar información o de que la ciudadanía no conozca a fondo la información, ¿no? Entonces creo que este es un gran pendiente y creo que lo que se tiene que hacer, y es un concepto que, digamos, los que trabajan en estos temas de la transparencia, es lo que han venido impulsando desde hace tiempo, es no esperes, tú como gobierno, tú como autoridad, no tienes que esperar a que la ley de transparencia te diga qué reportar, sino hacer uso de la transparencia proactiva. Es decir, a mí no me pide la ley que diga en qué voy a usar lo de los parquímetros, pero yo quiero ser transparente y aquí lo voy a enseñar, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante, ¿no? Poder pasar de lo que la sensibilidad que pudieran tener los gobernantes o los gobiernos, decir, esto es algo que le pudiera interesar a los ciudadanos, voy a ser proactivo en esto y voy a ponerlo, digamos, a la vista de todos, ¿no? En caja de cristal. Claro, claro, claro. Está bien, es interesante. ¿Qué otra cosa traes ahí? Pues quieres que hablemos de los toros, mi querido Jesús Manuel, tú eres taurino, Ah, ¿no? pues mira, fíjate que es un tema que no me he metido. No me he metido, pero te voy a decir una cosa, mano, que pues yo fui a los toros, pues cuando era becerro, mano, o sea, fui a los toros muy, muy niño, muy joven, he estado en muchas ferias, en las ventas, en la maestranza en Sevilla, en la Joselito Huerta en Sanlúcar de Barrameda, que pocos conocen. He estado en Aguascalientes, por San supuesto, Marcos. en Ujú. la México, en el Toreo de Puebla, me tocó todavía, la última Ahí corrida, donde, por Lupaer, ¿no? sí, donde luego hicieron Blanco y ahora es Chedraui. Ese Ujú. era el Toreo de Puebla, la gran plaza, la antesala de la México, decían en aquella época. Pero luego me tocó ir a el Relicario.
a estas cosas improvisadas, a estas cosas donde, pues eso ya no es una fiesta, eso ya es una cantina disfrazada de tauromaquia. Y eso me preocupa mucho porque cuando tú ves una corrida en España es el ambiente muy diferente, la gente no va a emborracharse. Y en el caso mexicano, el alcohol circula por todos lados. Eso es algo que creo que no debía ser. Y luego viene la otra parte. El toro mexicano fue diseñado desde un principio para hacerlo más cómodo, más fácil de torear. Genéticamente se reprodujo así. El toro ibero, el toro de lidia español, son toros muy grandes, con más de 500 kilos, 600 kilos, y la norma, la regla, la ley de la tauromaquia en España es muy severa. No puedes torear a un becerro disfrazado de toro, engordado de toro. O sea, necesita ser un toro de los años mínimos que te piden los reglamentos. En México, la impunidad, la complicidad, todas estas cosas que se han dado durante más de 70 años, yo creo que vinieron pues a pervertir a la fiesta de los toros y a concentrarse en el torero y no en el toro. O sea, la vanidad afloró por encima de la característica física de los animales, ¿no? Lee las crónicas de toros o escucha una narración. Normalmente el torero es presentado como el príncipe, como el rey, y el toro. Y entonces ahora que se habla tanto de estas cosas y veo a los políticos ahí en el Congreso del Estado con sus cartelitos, uno decía, no me gusta por el hoyo, pero yo no, perdón, ese fue el de la marcha de los. Es que era, creo que la misma persona la que iba con un cartelito que con el otro. El COVID, perdóname, pero de repente se me cruzan los cables. Pero en el Congreso del Estado sí hubo algunos que sacaron su cartelito ahí criticando. Puebla sin tauromaquia. ¿Perdón? Decía Puebla sin tauromaquia. Puebla sin tauromaquia. Yo pienso que Puebla lleva muchos años sin tauromaquia. Se perdió ya hace algunos años, pero bueno, hay quien piensa que lo que se presenta en el relicario sigue siendo una corrida de toros. Yo la última vez que fui me tocaron rejoneadores, y alguna vez volando a Madrid, me tocó ir a un lado, en el asiento nos separaba el pasillo con Pablo Hermoso. Un caballista, un caballo con mucha seriedad. Me gusta más el portugués que se me fue el nombre ahorita, pero bueno. Y lo escuché decir a su acompañante, manager, amigo, pariente, no sé, le dijo, qué cosa, ¿no? La plaza más grande del mundo necesita de un rejoneador para que haya espectáculo. Eso lo escuché en el avión. Y me ubicó. La fiesta de los toros estaba en decadencia ya desde ese momento. Hace unos días alguna persona conocida mía me escribió, voy a las ventas, por ahí alrededor del 15 de mayo, que es la feria tradicional de Madrid. Y le dije, lástima, la fiesta está en decadencia. Esto lo vengo pensando hace mucho tiempo. Hay un documental que se llama Un filósofo en la arena, no sé si lo has visto. ¿No lo has visto? Te quedaste congelado, Osvaldo. No. Ahí está. Te quedaste ahí como que congelado. Ya estoy, ¿no? Y hay un no he visto el documental que se llama Un filósofo en la arena. Yo te recomiendo que lo veas y que a tus compañeros legisladores que tengan dudas lo vean. Está hecho por un francés, es un filósofo de veras, maestro de filosofía de la Universidad de Burdeos, creo, de Lyon.
y le hacen una entrevista y hace un recorrido por las plazas de toros de Barcelona, las ventas, la maestranza, etcétera. Es una joya para entender lo que está pasando con la tauromaquia. Un filósofo en la arena. Pues muy bien. Mi comentario respecto a esto, mi querido Jesús Manuel, es, yo también fui cuando becerro al relicario. Y digo, iba, pues, no sé, de chavo en la prepa, en la universidad, y iba más por el ambiente, ¿no? Pero digamos, un poco esta parte de yéndonos a la otra visión, o sea, lo que acabas de decir tú es muy interesante, es una forma de ver la fiesta, una forma de ver lo que se considera la fiesta brava, la tauromaquia, de cómo ha ido en decadencia, y es algo que a lo mejor se tiene que poner sobre la mesa ahora que se va a discutir este tema, si es que se profundiza en la discusión. Pero nosotros, yo me declaro antitaurino, no porque niegue que haya toda una tradición y porque niegue que haya toda una historia y una serie de situaciones que envuelven, digamos, esta tradición, sino por el acto en sí, que es el asesinar a un animal, que es la crueldad con la que se hace, eh, y que haya una fiesta o que haya una diversión alrededor de todo esto que se me hace, ayer o antier lo platicaba con mi papá y me decía, no estoy de acuerdo contigo, porque él como que defiende de alguna forma, ¿no? Me dice, esto tiene 2000 años con los romanos y a México Pero es que a nosotros nos tocó otro tipo de corridas de toros. Sí, Las últimas corridas que yo fui al relicario eran vergonzantes para el toreo, eran una ofensa. Porque la sí, sí, mala calidad del ganado, la falta de seriedad de los empresarios, la bola de personajes alrededor de un juez con los intereses que se manejan ujú, y ujú, la cantina. Todo es beber, 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 beber y nadie entiende de lo que está pasando. Entonces yo sí. salí decepcionado. Y entonces, y entonces yo lo que le decía a mi papá, le dije, a ver, pues sí, pero pues esto tendrá 500 años o 500 y tantos años que llegó a México, Más, ¿no? más, más. Ah, bueno, a A México sí, México, sí, 2000 pero años con los en romanos, Iberoamérica, sí, bueno, desde España, desde antes de España, pues sí, el tema de la lidia viene desde los ejércitos de las cruzadas, de los así es. lanceros. Entonces le decía, pero a ver, el hecho que tenga muchos años no quiere decir que es algo que esté bien. Aparte, pues las sociedades evolucionan de alguna forma. Nosotros, o lo que yo tengo es un Se corta, tema, se si hay un corta, acto de violencia. ¿Ahí me escuchas? se corta, hay algo ahí en tu red. Cámbiate de proveedor de red. Ahí está. Sí, ahí mejor. Lo que te decía es que al final del día y en este espectáculo, en esto que le llaman espectáculo, hay violencia y sí considero, al menos yo en lo personal, que cualquier tipo de violencia, de alguna forma transmitida vía este espectáculo, pues genera estrés en el espectador, genera estrés en, Yo creo en los que niños, si es que los niños lo ven, se puede traducir en más bien el animal. Sí, sí. tu proveedor de internet debe estar a favor de la tauromaquia porque cada vez que dices algo se corta la comunicación. A ver, algo anda Yo mal. creo que sí, sí es discutible y me parece, dijo el gobernador, creo, en una de sus gustadas conferencias matutinas, que el tema debía someterse a debate. Yo me Sí, acuerdo cuando España iba a pasar a formar parte de la Comunidad Económica Europea. Fueron varios años de discusiones entre los gobiernos para ver cuáles eran las condiciones que ponía uno, que ponía el otro, cómo iba a manejarse el tema de la migración, las fronteras, todo este asunto. Y en aquella época el Partido Socialista no había triunfado, el Partido Comunista acababa de salir de la clandestinidad, acababa de morir Franco, empezaban a
manejarse los temas de la República y todo esto. Y hubo un personaje que fue importantísimo en la izquierda en el mundo que se llamó Santiago Carrillo. Yo lo conocí, lo saludé alguna vez comiendo en Lardi, le gustaba comer ahí, era de izquierda, pero comía en un restaurante de primer nivel, ¿vale? Así hay muchos. Sí, bueno, aquí abundan. Y bueno, acá no hay de izquierda, aquí es. Ni siquiera de izquierda. Le ponen el suéter nada más, bueno. El chalequito, el chaleco, ¿no? Porque ahora es chaleco. Pero bueno, al margen de eso, a Santiago Carrillo le hacen una entrevista que sale publicada en Cambio 16, que era el periódico que existía en aquella época en contra del Estado, digamos, el periódico liberal. Y le preguntan que qué piensa de lo que la comunidad o los países que estaban invitando a los españoles a formar parte de la comunidad le pedían, entre otras cosas, que dejara de rendirse la protesta a quien fuera, o juramento a quien fuera presidente con una Biblia y un crucifijo, y que se anularan las corridas de toros. ¿Qué crees que contestó uno de los hombres más importantes de la izquierda española históricamente? No tengo idea. No tienes idea. Santiago Carrillo dijo, miren, yo soy ateo, no creo en Dios, soy miembro del Partido Comunista hace no sé qué, he vivido la clandestinidad, pero en cuestiones de religión y toros no me meto. Imagínate la fuerza que tenían las corridas de toros en aquella época. Ahora, tú has dicho algo que yo creo que pocos nos ponemos a pensar, el efecto que causan las corridas de toros en los niños. Los que defienden a las corridas, he leído algún comentario por ahí de algún periodista, columnista que es muy aficionado a los toros y habla de la parte del impacto económico que tiene que no haya corridas de toros. He leído hace años a los veterinarios, a los médicos que tienen que ver con las características de los animales, que si el toro de lidia no se torea, está destinado a desaparecer de la faz de la tierra. Es una especie en extinción. El toro bravo, el toro de lidia, es diferente de una res de zona. Es una raza, no es una especie. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? Que es una raza, no es una Raza. especie. El Bueno, toro de lidia no es una especie como tal, es una raza. Ok, es una raza. Entonces, me gustaría que en el debate participaran psicólogos, psicólogas, veterinarios, veterinarias, especialistas en el comportamiento humano y animal, y no solamente los aficionados a los toros, Claro. que tienen sus intereses en los toros, a los que nos gustan los toros, pero que no estamos de acuerdo con lo que está pasando con las corridas en Puebla, por lo menos. Vaya a Tlaxcala, es diferente. Tlaxcala tiene una tauromaquia más profesional, no solamente de cantina, que ese es el problema de acá, man. Pero bueno, es un asunto que yo creo que levantará mucha polémica. Hace 2 años, bueno. Hace 1 año y pico, Claudia Rivera se metió en el tema y se quedó un voto. Le pegaron por todos lados y se quedó con un voto. Ahora el gobernador ya dijo que a él sí le gustan los toros. No sé si a la parrilla o cómo le gustan los toros, pero bueno, la fiesta de los toros, ¿no? Las corridas, los que hemos ido a las plazas tenemos un lenguaje para hablar de estos asuntos, de la forma de cuando vas al toro, ¿no? Tú vas a ver al toro, vas a ver al torero. ¿Tú eres torerista o eres torista? ¿Vas a ver y a dejarte ver? O sea, ahí hay detalles. Sí, sí, sí. Y el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, compañero. Mira, independientemente de cuál sea el resultado de esta discusión, creo que va a ser muy enriquecedora la discusión. Sí, eso sí, por sí sola, ¿no? Coincido contigo, sí. Sí, y nada más,
un dato en lo económico. El último año completo, digamos, que hubo de corridas en Puebla fue el 2019. Hubo 12 corridas en Puebla. Ni un solo toro de los que se torearon y se sacrificaron fue de una ganadería poblana. Ni uno solo. Y dos, de las 12 corridas, 7 fueron gratuitas. Entonces, así como que una industria y cientos de familias, a ver, seguramente habrá una afectación en lo económico para algún sector, ¿no? Y seguramente habrá que ver cómo se le da cauce a este tipo de situaciones. No quiero, es decir, cuando se toma una medida de esta naturaleza, si es que se llegara a tomar, pues siempre hay damnificados Hay al una final del día. tendencia y hay un análisis, déjame ver si lo encuentro y te lo mando. Se hizo un estudio de los eurodiputados o algo así, leí hace tiempo. Dos cosas que cuando la izquierda gana en diferentes países, las ciudades, los gobiernos, las presidencias municipales, alcaldías, como le quieras llamar, hay dos cosas que suceden siempre. Las propuestas para liberar el aborto y terminar con las corridas de toros. Fíjate. Digo que no creo que vayan de la mano, bueno, al menos desde mi No, nada más perspectiva. son coincidencias, si tú quieres. Sí. Sí, digamos, este tema de protección animal siempre es algo en lo que yo me he pronunciado públicamente, que es parte, a lo mejor lo han abanderado más las izquierdas, este tema de protección de los animales, ¿no? Y casi no puedes, es como las feministas, ¿no? Que te dicen, tú no puedes defender a las mujeres si no estás a favor del aborto. Y les dices, oye, yo no quiero que las maten, no quiero que las violen, no quiero que las acosen, quiero que ganen lo mismo que los hombres, pero no por eso no puedo ser feminista, ¿no? O sea, yo apoyo a las mujeres, pero eso no quiere decir que apoye el aborto. Entonces las feministas dicen, no, si no apoyas el aborto, no puedes apoyar a las mujeres. Son como de estos mentes de repente cortas, ¿no? Para que cierran las discusiones, ¿no? Pero bueno, estamos en este tema, es uno de los temas que van a estar en la ¿Cómo será agenda los próximos días. la mecánica de pues, la discusión? ¿Van a recibir propuestas? ¿Van a escuchar a unos y a otros? ¿Van a investigar? Van a ser foros abiertos, seguramente será ahí mismo en el Congreso, ¿no? Digamos, invitar tanto a empresarios, invitar a movimientos animalistas, invitar pues, seguramente también a toreros, invitar a ganaderos, a las empresas de los espectáculos. Esta parte que mencionabas creo que es muy importante a considerar, ¿no? Que vayan psicólogos, es decir, gente que nos pudiera decir cuál es el efecto que este tipo de espectáculos genera en las personas, en los niños, en los jóvenes, ¿no? Es decir, creo que hasta sociólogos tendría que haber eventualmente, ¿no? Entonces creo que va a estar muy interesante la discusión. ¿Tú nunca has llevado a tus hijas a una corrida de toros? No, ya tiene como 15 años que no voy a, 20 ¿Nunca años has que no voy a. entrado a una pelea de gallos? Porque también creo que está a discusión este asunto, ¿no? Pues mira, sí he ido al palenque, pero llego ya que va a empezar el Pues show. todo mundo va a eso, al espectáculo. ¿Por qué crees que pusieron espectáculo en los palenques? Para que fuera la gente. Pues sí, hombre, ¿y por qué crees que venden alcohol y hay el patrocinio del brandy fulano y el whisky sultano y el ron mengano y la cerveza sultana en las plazas de toros? Pues sí, pues es una fiesta, es una Cuando cantina. Eloy Cavazos comenzó aquella competencia que hubo, Manolo Martínez era el ídolo de muchos y Eloy Cavazos pues era como que la competencia, pero el mandón era Manolo. Y para muchos ha sido uno de los mejores toreros de México o del mundo, no lo sé. Yo me quedé en la época de Bombita, que fue en 1901 o 2. Ya después no volví a saber, principios del siglo pasado. Pero para que Eloy pudiera tener presencia en las plazas, ¿sabes qué hacían? Regalaba cigarros. Imagínate. Una marca de cigarros patrocinaba a Eloy Cavazos. Entonces, donde llegaba Eloy, había unas muchachas, ya sabes cómo son las muchachas que se usan para estas cosas, ¿no? Con la banda aquí de la marca del cigarro, y te regalaban unas cajetillas, no las grandes, sino unas como muestras de cajetillas. Sí, con 5 cigarritos. De cigarros. Pues O sea, sí, el se pedía. toro
no les importaba. El toro no les importaba. En fin. Sí, querían llenar la plaza. Oye, pues a ver si me mandas una lista de los foros y en una de esas hasta me acerco a enojarme o Aportar. no, 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 no. Cuenta conmigo en el espacio que tenemos acá los martes. No me pidas que vaya yo a exhibirme, cosas que no. No, Pero no, no. bueno, con gusto te invito, mi querido Jesús Manuel, en cuanto Pero ahí tengamos te el enseño un calendario día mi traje de toro que tengo, de torero que tengo, de luces. de luces. Muy bien. Pues muy bien. Bueno, pues que te vaya muy bien. Igualmente, Jesús Manuel, saludos Muchas a todos. gracias. Estés Nos muy vemos bien. la próxima semana, primero Dios. Gracias. Abrazos. Lo vi. Querida Dulce Andrea Sandoval Tapia, ¿cómo estás? Presente. Aquí, presente. ¿Así te pasaban lista en la Sí, escuela? claro. ¿Sí? Sí, Sandoval sí, Tapia, sí. Dulce, ¿sí? Sí, 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 claro. Ah, bueno. Nombre de telenovela, pero sí. Sí. No, de telenovela no, pero quizá haya tenido una cantante, ¿no? Que se llamaba Dulce, Ujú. y quizá haya sido una manera de influir en los nombres que les pusieron a las niñas, a los niños, los nombres de los actores, ¿no? También tenían algo que ver ahí. Sí, siempre. Siempre es como que el que está de moda, ¿no? Sí. Ujú. ¿Cuántos Luis Migueles no hay por ahí? ¿Cuántos Juan Gabrieles? ¿Cuántos Juan Pablo? Shakira, y así. Sí, Shakira, sí, sí. claro, Sí, 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 claro. claro que sí. Oye, pues ahí te mandé un tema que tiene que ver, pues, de alguna manera, con asuntos de familia, alimentación. En el artículo que te mandé dice que no se valora lo suficiente la importancia de cocinar y el impacto que tiene la comida en la identidad de las personas, llevado esto a comer en familia, que era una Ujú. costumbre de antes. En las familias de hace años se decía: aquí se come a las 2 de la tarde, tu papá llega al cuarto para las 2, cierra la tienda a la 1:15 y al cuarto para las 2 se sienta y a las 2 se come. Y si llega Ujú. después de las 2:15, eso ya no hay, ya no te sirven, comes en la cocina. Y entonces se hacía que los chavitos, los jóvenes, los novios, los pretendientes, los amigos, tomaran como referencia a la hora de la comida como un acto de disciplina y también de autoridad. Voy a apagar mi ecosistema porque se está quemando. De la autoridad del padre sobre los demás. O sea, no puedes, o antes no se podía comer y encender la televisión, estar viendo televisión y estar comiendo. No se podía, aunque los programas más exitosos de la época tenían que ver con esos horarios, el Club del Hogar, por ejemplo, Pelayo, no, ¿cómo se llamaba el que mataron? No me tocó ese. No. Mataron ahí que en Insurgentes, Paco Stanley. Paco Stanley, tenían esos horarios al mediodía. No se permitía en las noches que llegaras con la pizza o los tacos y te sentaras frente a la televisión, quizás solamente las tortas, los tacos las noches del sábado cuando había peleas de box, pero la comida era una cuestión fundamental dentro de la integración social y de la definición de la familia, comer en familia. La gente no iba a los restaurantes cuando yo era chico, comías en tu casa, comías en familia. ¿Qué tanto ha variado? Mucho. Los horarios comerciales, antes los establecimientos abrían a una hora y cerraban al mediodía, precisamente para dar tiempo a que la gente fuera a comer a su casa, hasta que llegaron las tiendas que abrían todo el día y entonces trastocaba todo el asunto de los horarios para comer. El crecimiento de la ciudad hizo que la gente no tuviera tiempo de trasladarse desde su trabajo hasta donde vivía para poder comer en su casa con la familia. Las grandes empresas, los corporativos internacionales, la Volkswagen, la ILSA en su momento, hace muchísimos años, pues quedaban fuera de la ciudad, había que trasladarse, ponían hasta el transporte público
perdón, privado para trasladar a los trabajadores a las plantas. Todo esto, el crecimiento, la economía, todo esto le ha dado en la torre a la costumbre de comer en familia. ¿No te parece? Efectivamente, yo creo que a partir de que hubo la hora del lunch, o sea, donde tienes un horario corrido de trabajo y solamente tienes tu hora de comida, que es así literal tu hora de comida, se empezó a necesitar efectivamente dejar la tradición de lo que se entendía por comer, ¿no? O la buena comida incluso, y empezamos con los recalentados, con la comida en el tupper, Claro, claro. con el uso del microondas, ¿no? Que fue también la razón por la cual muchas personas comenzaron a entender cómo funcionaba el microondas, ¿no? Porque en las casas eran los hornos y de Sí, repente pues sale el microondas, ¿no? De ahí sí. vinieron muchos rollos de que si daba cáncer, no cáncer, y bueno, entonces, de ahí en ese momento pareciera que lo más importante era trabajar y ya no comer. Por eso tenías una hora para comer, porque obviamente pues si no comes, estás cansado, no tienes la misma productividad, pero comer pasó a ser como menos importante y al mismo tiempo nos tuvimos que acostumbrar a comer en un topper, en una comida que recalientas en microondas y que te sientas con personas, y para mí es como lo más importante, que te sientas con personas que a lo mejor no te hubiera gustado comer, ¿no? Desde tu jefe, compañeros de trabajo, muchas veces las personas que pueden y tienen un comedor en sus trabajos, pues es muy bueno, ¿no? Se sientan mínimo en otra mesa que en nuestro escritorio. Pero yo creo que muchísimas personas conocemos que es comer en un escritorio al lado de la computadora con tu comida recién calentada, o a veces hasta te llevas a propósito algo frío para no hacer filas para el micro. Entonces, esas cosas varían en la forma en lo que entendemos por comida, en cómo también de alguna forma nos desconectamos de nuestro cuerpo, porque a veces comemos cualquier cosa, da igual, aquí no le dio tiempo, que no se llegó, se toma un super licuado o se toma, no sé, medio litro de café, dependiendo de lo que esté haciendo, pero dejamos también de notar lo que la comida hacía con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, y de ahí viene el fast food, y de ahí viene porque te enfermas en la oficina y demás. En cambio, comer en familia era algo que estaba mucho más controlado y que al final también generaba esta salud física, porque siempre era comida fresca, comida por lo regular recién preparada o sea, con verduras, con carne, con toda la variación de alimentos y de nutrientes que necesitamos. Todo eso estaba integrado en un menú semanal, ¿no? Creo que sí era de usarse que se sale a comer los domingos y todo, pero por lo Exacto, regular ya habías comido exacto. bien de Y lunes a salían en sábado. familia, además, salían en familia. Claro, y además había un control, ¿no? Donde se compra la carne, cómo se preparan las cosas. Entonces, también en el tema de salud, cuando dejamos de tener control sobre dónde y cómo se preparaban los alimentos y cómo se organizaba todo este menú semanal, a partir de ahí también creo que perdimos mucho de nuestra conexión y de nuestras consecuencias, ¿no? De estos hábitos alimenticios, porque pues daba igual lo que comiéramos. Y claro que en alguna forma en los trabajos a veces pasa que parecen niños chiquitos, llevan papas, llevan refrescos, llevan galletas, o sea, como para hacer un tiempo, ¿no? Con el café, después de comer, de postre, pero en realidad todo eso es muy dañino para el cuerpo y estamos desconectados de esas consecuencias, ¿no? Más allá de la nostalgia de comer por la familia, yo creo que deberíamos comenzarnos a preocupar por nuestra salud, porque obviamente México tiene bueno, los primeros lugares sobre el índice de obesidad, de diabetes, de problemas cardíacos, obviamente sedentarismo, o sea, todo las horas que pasamos sentados, todo eso influye mucho también en la forma en cómo vivimos y cómo morimos después, porque tenemos tantos hipertensión, diabetes o cosas así, ¿no? Todo es una consecuencia también de lo cómo comemos y al final del poco movimiento que tenemos con nuestro cuerpo. Entonces, para mí lo importante es que nos desconectamos de nuestro cuerpo, de los efectos que notamos rápidamente sobre las cosas que comemos, ¿no? Y obviamente, pues es un gran tema de salud, ¿no? Te voy a dar otro dato. El comer en familia traía como consecuencia la identidad, que generar la identidad, el conocimiento de las historias de la familia, el intercambiar las experiencias del día, de la mañana, planes, de todo eso, hacer los anuncios,
comentar los planes, lo que vamos a hacer el fin de semana, con quién voy a salir, si el cine, si la película, esto, lo otro. Pero además, la sobremesa servía para escuchar las historias de la familia, lo que hizo la tía fulana, lo que la abuela, el abuelo, la vecina, transmitir oralmente las experiencias de la familia y conservar de alguna manera la identidad. No sé si te ha pasado que de pronto con los jóvenes de hoy día y hasta con algunos adultos, les dices, oye, ¿y cómo se llaman tus suegros? Ah, pues Lupita y Pepe, y sus apellidos, no, pues mi marido es fulano, entonces el apellido del papá, el apellido de la mamá. Y el segundo apellido, no lo sé. ¿Y cómo se llamaban sus abuelos? No lo sé. ¿Y tienen hermanos? Creo que sí. No sé si te ha pasado con los jovencitos que son pues amigos de salón, se llevan con alguien, su compañero, su compañera, y dice, oye, ¿y cómo se apellida? Pues no sé. La gente no se interesa o no está de moda o se ha perdido la costumbre de saber quién es quién. ¿Te das cuenta de eso? Yo te diría que las familias felices, con un buen clima interno, se pueden sentar a comer, porque... Con un buen clima interno, qué fuerte. O sea, vaya, sí, es que ando pensando aquí en el clima, pero, o sea, con un buen ambiente familiar, con familias amorosas, en general nutricias, que no nada más es el alimento, sino es el amor al mismo tiempo, ¿no? Con ese tipo de familias, sí, claro, la historia que tú me cuentas, ¿no? Salen anécdotas, o sea, ¿por qué comemos esto? Pues porque me lo enseñó tu abuelita y tu abuelita lo cocinó así, cosas así, ¿no? Pero realmente muchas personas, desafortunadamente, y sí diría que esto es un poquito más global, tienen malos recuerdos sobre las fiestas, tienen malos recuerdos sobre comer en familia. Es el momento en el que mucha gente también se enoja, se pelea entre ellos, en el que hay como roces, en donde a lo mejor tienen que aguantar la presencia de otra persona. O sea, sí, sí, sí. Y en esos casos, pues es mejor que ni en familia coman, familia, ¿no? Entre comillas. Pero también son los momentos donde muchas veces los roces entre los niños y los padres suceden, ¿no? Porque comes así, cierra la boca, no, bla, bla, bla. O sea, y empieza como que este regaño. Y a veces los papás no nos damos cuenta que estamos dejando esos recuerdos en nuestros hijos, ¿no? Todo el tiempo regañándolo, come así, no te sientes de tal forma, fíjate, corta con esto. O sea, a veces también sin querer metemos esta tensión a la hora de la comida. Por eso te digo, en las buenas familias que se llevan bien, sentarse a comer es un placer. Es una fiesta literal de, ven, no, ya, ¿qué traigo? ¿Qué viene eso? Realmente hay un entusiasmo, pero lo notas también en familias, y esto puede ser hasta en un restaurante, hay familias que comen de verdad rápido y casi sin hablar, y que no se miran y que no hay mucha interacción. De hecho, las crisis de pareja también se notan a la hora de la comida porque dejan de hablar o incluso evitan comer juntos. Con esto quiero decir que comer juntos es un acto fundamentalmente humano al que le tenemos que dar un significado. No nada más es, ok, estoy comiendo, sino comer tú y yo significa como compartir cierta intimidad y estar abiertos a hablar de algo o a mirarse uno al otro y a veces... Compartir el pan y la sal, o sea, tiene un protocolo de acercamiento, no me voy a sentar a comer con cualquiera. Hay frases hechas de este tipo, con ese no me siento a la mesa, porque el asunto de sentarte a la mesa con alguien involucra un grado de confianza, de acercamiento, de intimidad. Efectivamente, porque la primera cosa que nosotros conocimos como cercanía, como un lazo con otro ser humano, es la comida cuando fuimos bebés, ya sea que nos amamantaron o nos dieran biberón, es igual. Había alguien allí viéndonos, hablándonos, escuchándonos mientras nosotros nos alimentábamos. Entonces, después esto se extiende obviamente a las escuelas, cuando comen el lunch juntos y te quieres sentar con tu amiguito y comparten. Hemos hecho de la hora de la comida una parte muy importante para socializar y para conocer al otro y obviamente dejar al otro que nos conozca. Entonces, por eso muchas veces evitamos también, a veces, o sea, tú notas luego cuando alguien quiere comer y tú, si quieres comer, no, solamente voy a tomar un café o tomo agua. O sea, es una forma de decir,
me cierro o me abro según la relación que quiero tener con esta persona, ¿no? El típico jefe que para caer bien a los demás los invita a comer, Ajá. ¿no? O aquí se usa mucho que cuando es tu cumpleaños tienes que llevar a la oficina tú el pastel y tú todas las cosas y compartirlo. Y solo así te felicitan, ¿no? Si te ven mal si es tu cumpleaños y no llevas nada para compartir, te ven muy mal, ¿no? Entonces hemos hecho una forma de conectar con el otro a través de la comida, de lo que sí compartimos y de lo que no compartimos. Y obviamente la familia necesita de estos momentos, porque ¿cómo podríamos saber si una familia funciona bien o no funciona bien? ¿Cómo puedes saber tú, teniendo una familia con tus hijos o incluso extendida, ¿no? Que a lo mejor en la familia vive algún suegro, bueno, abuelo, abuelita. ¿Cómo puedes saber que hay un buen clima? Comiendo juntos, se nota, es algo que sale, es una forma de medir, ¿no? Cómo se está en la familia. Sí. Fíjate, otro detalle más que se da en esta práctica de comer en familia, la educación en los modales, el urbanismo, el no ser melindroso, el comer todo, el no querer servirte todo y dejar a los demás sin suficiente pues, cantidad. Ujú. Todo eso se va practicando y se va haciendo un orden en la mesa. ¿Qué Claro. sucede cuando esto no pasa, cuando hay este vacío? ¿Es el principio de los divorcios, el principio de la desintegración de la familia? Fíjate que sí puede dar roces, desde con los colegas hasta obviamente con la pareja, cuando tienes diferentes formas culturales, o sea, de comer. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí la gente suele comer una pizza solos. Es muy raro que alguien comparta una pizza. De hecho, tú pides pizza y se entiende que es solo para ti. Y en México somos de compartir las pizzas, ¿no? Es raro que alguien coma una pizza solo, Bueno, porque ves que si hay vas a pizza individual, pizza mediana y pizza familiar, ¿no? claro, pero la individual la pides normalmente si tú vas solo, pero a partir de que tú vas con otra persona, lo normal es que pidas que la mitad sea de una y la mitad de otra, pero es una pizza, ¿no? Aquí Ah, es tu pizza que te entregan en un plato grande, obviamente, del tamaño de la pizza. No hay mediana, individual, familiar, no hay eso. sí, Solo hay sí, un es tamaño de el pizza y tamaño es para pizza, ti. vamos. Tamaño Tamaño pizza pizza, ¿no? Sí. del plato, o sea, no hay otro tamaño, ¿no? Y entonces ahí se entiende que solamente es para ti. Pero en México muchas veces somos de esto, ¿no? De compartir. Y de allí puedes en algún momento, los que somos un poquito más fijados o más obsesivos, realmente no soportar a una persona si come con la boca abierta, si hace ruidos, si sorbe al tomar el agua, si no cambia el cubierto. Algo que yo he observado mucho aquí es que la gente no cambia, o sea, corta la carne y luego come así. A mí me cuesta como mucho trabajo hacer eso porque el movimiento es como antinatural, ¿no? Normalmente vuelves a cambiar y lo comes con el tenedor con la mano derecha. Entonces, ese tipo de costumbres, o la gente que se come con las manos, ¿no? Hay muchas personas que no saben comer un taco y he visto personas aquí, y obviamente en los restaurantes mexicanos, cortar tacos, ¿no? Con tenedor y cuchillo. O sea, en fin, cuando te presentan un alimento nuevo, también hay una cultura detrás de ese alimento desde no solamente los ingredientes, la forma en que está hecho, sino también la manera de comer y el para qué se come y cuándo se come, ¿no? Desde ciertos postres o ciertas frutas, o sea, dile a un poblano que un chile en nogada no va capeado y verás cómo te mira, ¿no? Entonces, este tipo de formas de comer también implica quiénes somos y es un lazo familiar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo una sopa que no me preguntes cómo se llama ni nada, pero era de mi abuelita la hacía así, una sopa de cebolla con queso. Entonces, ¿de dónde sacó la receta? No tengo idea, pero para mí es como la sopa de mi abuelita, ¿no? Cuando la cocino, he recibido muchos cumplidos. Es una forma de también mantener un legado de una persona que amamos. Entonces, la comida implica para nosotros algo más que solamente el alimento como tal. Ese es como el toque humano que damos, aunque otros mamíferos coman, nosotros necesitamos algo más que la comida, ¿no? Y alguien más que la comida. Esa Claro. parte sí. Oye, otro detalle es la formación del paladar. Ujú. Sí, Te lo forman en casa y te lo deforman fuera de tu casa.
Efectivamente, efectivamente, eso sí lo he surgido en carne propia, que tienes un bebé que come de todo, de todas las verduras, y de repente le pones una papa frita o le pones un hot dog o le pones la típica hamburguesa de la cadena, bueno, pues ya, lo perdiste. O sea, se le fue ese paladar que tenía de conocer diferentes sabores y texturas por lo crujiente, por lo salado, por lo que es la comida rápida, ¿no? Y eso es un poco con lo que estamos, creo, peleando ahora, porque incluso te decía, de adultos estamos muy acostumbrados a comer o cosas muy dulces o muy saladas, y ya no se hable de las bebidas azucaradas que se venden por todos lados. Sí. Hemos perdido realmente la delicia de probar cosas naturales que se mezclan, ¿no? Un buen queso con, no sé, cierto tipo de carne o incluso verduras. Ya no le queremos, ya las vemos como que feo, ¿no? Van como de relleno y cuando estás a dieta, pero lo bueno es la carne u otras cosas, ¿no? Es cierto. ¿Qué tanto influye también en un determinado momento el cambiarte de país, el mudarte a una nación donde las costumbres de comer son diferentes? Los mexicanos tenemos unos horarios, bueno, los poblanos tenemos unos horarios, los que viven en la Ciudad de México tienen otro, los que viven en el norte del país tienen otro. Y cuando tú viajas a los Estados Unidos, te tienes que acostumbrar a los horarios de comida de los Estados Unidos. Quizá los más severos sean los franceses, que el mexicano está acostumbrado a comer a una hora y a la sobremesa Ujú, larga, y el francés no. ujú. ¿Esto también te altera, te genera ruido? Muchísimo. Yo creo que todas las personas que hacen un viaje corto o un viaje sin regreso de México, bueno, pues obviamente lo notan, ¿no? En mi caso sí me pasó a acostumbrar al estómago a otras porciones, a otras horas completamente diferentes, que mi última comida es a las 6 de la tarde, cuando para mí era a lo mejor las 9 de la noche unos tacos, y la última a las 6. O sea, al menos en Europa tiene mucho que ver con las horas de sol. Realmente las horas de sol son muy pocas. Mucho, El sí. buen clima, aquí hablamos que es de mayo a octubre, realmente cuando tenemos sol, y lo que es a partir de noviembre a abril, pues acostúmbrate al clima que caiga, frío, lluvia, días nublados, días enteros lloviendo. Entonces realmente tenemos que acostumbrarnos a eso. En verano es hermoso porque como que la vida regresa, ¿no? Y tengo mi foto atrás ahí, mi telado, todo muy padre. Pero a estas mismas horas, estas eran las 9:30 de la noche, 9:30, y así se veía cuando tomé la foto. Pero en invierno son las 4:30 de la tarde y está oscuro. No me voy a ir a hacer esto a las 9:30 de la noche en diciembre, está de locos, ¿no? Entonces es realmente acostumbrar a tu biología, y para mí es como un tema importante que también el cuerpo tiene que estar presente, ¿no? El cuerpo muchas veces se enferma si no comas lo que normalmente tú comes. O sea, le pasaba a los que viajaban en barco, los marineros, ¿no? Que enfermaban de escorbuto por no comer verduras, por no comer nada de la tierra Los y solamente cítricos, comer, pues, los exacto, por cítricos. ejemplo. Y nos olvidamos mucho, ¿no? Que somos este cuerpo que necesita ciertos horarios. Y sí, acostumbrarse a otra cultura, a otra comida, a otros horarios es de las cosas más difíciles que hay. Yo me he dormido llorando por tacos a las 10 de la noche y obviamente no me voy a levantar a hacer, pero sí he dicho, ay, qué ganas de un taco, ¿no? Porque para mi estómago era normal. Y dile ahora que no, pues es un aprendizaje, ¿no? Sí, pero eso cambia también tu relación con los demás. Sí, claro, por ejemplo, al menos esta parte, ¿no? De Europa, la gente suele ser muy puntual, y a veces, de verdad, si te invitan a comer a las 12, que es como nuestra comida del mediodía, ¿no? Y sabes que es hasta las 4 de la tarde máximo, ya no. Y a veces en México te invitan a comer y como que pues, se puede alargar un poquito más, y viene el café, y viene el postre. Hay horarios más estrictos, diría, para comer. Y la gente igual tiene como una expectativa de qué va a comer esa hora o de qué va a comer ese día. No es como que tan espontáneo, ¿no? Sino hay como un poco una estructura sobre qué comer, al menos por este lado, ¿no? Otros países europeos obviamente puede que no lo sean, puede que sean más espontáneos, llámese España, que puedes encontrar locales abiertos a las 9:30 de la noche y no hay problema, ¿no? Y la gente está cenando. Aquí, pues bueno, mucho menos, pero Sí. también los hay, claro. Bueno, te cambio el tema rápidamente y te pongo otro. Dime, dime. Este,
que no te avisé. Es mi especialidad. Pasa nada. Morderse las uñas. Ay, Los ajá. niños chiquitos dicen, los papás, que se muerden los niños las uñas y que entonces por eso les dan el chupón. Otros papás dicen que cuando les quitaron el chupón a los niños, el niño empezó a meterse el dedo gordo, que es lo más parecido al tamaño del chupón, y se Ujú. acostumbró y se hizo un hábito. Yo conozco gente de más de 60 años que se sigue mordiendo las uñas. Ah, yo pensé que chupando el dedo. No, pero se muerde las uñas. Ujú, No se da cuenta, es un acto no volutivo, no de voluntad. ujú. Es algo que pasa, pero que pasa mucho. Cuéntame. Sí, sí, de hecho sí. Obviamente se dice que hay fases, ¿no? De desarrollo de cuando nacemos. Nuestra primera fase es todo lo oral. Obviamente gritamos, lloramos, recibimos la comida, toda la atención viene por lo oral. Freud decía que aquellas cosas que no tuviste o que tuviste en exceso, por lo regular haces una fijación, se habla de esta fijación oral, ¿no? Aquí, por ejemplo, regresamos a estas tierras, es muy común meterle el chupón al niño, al menos más común de lo que yo lo veo en México o lo conozco en México. Entonces, algo que yo he observado es que muchas personas terminan fumando. O sea, la gran mayoría de las personas que yo conozco fuma. La relación que tenemos con la boca, con la satisfacción oral, que nos decía Freud hace más de 100 años, es esta parte del recuerdo, de lo que necesitamos, de cómo nos calma, ¿no? De chiquito, pues obviamente el pecho de la mamá es la calma, pero no vas a estar pegada o pegándote al niño todo el tiempo mientras llora. Entonces se cambió por el chupón, ¿no? Llámese la industrialización, nos vendió el chupón. Una vez que tienes el chupón, repito, te acostumbras, ¿no? Para mí, yo decía, es como muy raro ir por el mundo. Imagínate un bebé todo el tiempo, está viendo todo el mundo y está haciendo... Después esto se convierte, va pasando las diferentes fases, pero lo que no se cumplió, se tuvo en exceso, se convierte en fijación. Decía, hay gente que fuma, hay gente que le da por hablar muchísimo, hay gente que necesita todo el tiempo tener algo en la boca, también son esos que acaban de comer y tienen el palillo. O sea, tú hablas de morderte las uñas. Una forma en que tú tienes la manera de procesar esa información, llámese ansiedad, llámese Ah, estrés, ¿es es, ansiedad? ¿Morderse es las uñas ansiedad, es un síntoma de la ansiedad? de ansiedad o de estrés, de nerviosismo, o al menos de que realmente estás como obviamente rumiando una idea o rumiando una emoción y estás con los dientes, ¿no? Y las uñas. Tiene un montón de desventajas y complicaciones físicas, anatómicas, los dientes, ni se diga, o sea, pasan muchas consecuencias, pero en realidad es algo que también debe de procesar el cuerpo. No es tan normal que un niño chiquito, que es cuando se empieza, conozco Ajá. pocos que han empezado de adultos, normalmente ya lo hacían de niños, hayan empezado a hacer esto. Normalmente es un poco un signo de ansiedad, o sea, algo que sucedió durante su infancia, durante estos primeros años, que diría de los 2 a los 5, una cosa así, en donde ellos son más nerviosos, son más sensibles y a lo mejor no fueron en algún momento contenidos emocionalmente. A lo mejor había algo que les generaba estrés, pero no fueron escuchados, no fueron vistos y encontraron una forma de desahogo, de calma, mordiéndose las uñas, pero se entiende que es estrés y nerviosismo, ¿no? Nerviosismo, Sí, oye, un pero término que sí se hace luego en eso. vienen las secuelas, las lesiones en la, ¿cómo se llama? El pellejito alrededor de la uña, en la Uy, no me cutícula, acuerdo. Sí, cutícula, ¿no? cutícula, sí. La deformación de las uñas, problemas en la boca y sobre todo la mala imagen que da que una gente se esté mordiendo las uñas. No, y cómo les queda, realmente a Falta de veces se higiene, muerden hasta sí, sangrar, se sí, las se muerde arrancan. Es hasta sangrar. impresionante, ¿verdad? Sí, es Es una impresionante. compulsión, ¿Es una es, compulsión? ¿Eso es una es? compulsión. Un acto repetitivo que tú no puedes controlar es una compulsión. Obsesión es una idea recurrente que tú no puedes mantener bajo control. Es lo mismo. La compulsión es eso físico, ese acto que tienes que repetir, ¿no? Como esos hay muchos. Hay gente que se arranca el cabello, ¿no? Hay gente que se empieza a rascar o tiene algún tipo de tic, o sea, todo eso te demuestra que hay algo que tiene que procesarse emocionalmente
y que el cuerpo, que se nos olvida mucho que somos un cuerpo y nos disociamos siempre que podemos de esas necesidades, pues obviamente se nota, ¿no? El cuerpo habla, el cuerpo lo dice. De hecho, hay un libro muy bueno, muy interesante que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y entonces sobre el cuerpo pasa todo lo que tú has tenido, ¿no? Porque alguien termina con 70 años y una super salud, que se ve joven, que se ve bien, y alguien con 70 años se ve con un montón de enfermedades y que a veces incluso muere muy pronto. Tiene mucho que ver no solamente con los estilos de vida, sino también con la manera en que manejaron sus emociones y la conexión o desconexión con su cuerpo. Se nos olvida muchísimo que somos un cuerpo. Y con eso estamos muy pocos presentes, ¿no? Que esos buenos momentos, malos momentos, pues los hemos vivido con el Oye, cuerpo. yo he visto más hombres que se muerden las uñas que mujeres. Es que en las mujeres puede haber otro tic. Por ejemplo, hay mujeres que también se chupan el pelo. Yo recuerdo tener varias compañeras en la primaria que se chupaban ¿Chupan el el pelo. pelo? Sí, ¿O literal, se que se lo agarran el muerden, se mechón. lo arrancan, se lo... No, Yo no, no, así, conocí así. casos de una niña que se arrancaba el pelo. Sí, Intencionalmente se lo arrancaba y parecía que tenía alopecia sí. y era una Y ansiedad. es ansiedad y es parte de un tic que hay que controlar. Es una forma de manejar este estrés, ¿no? Porque evidentemente pocos sabemos, todos casi los que somos adultos ahora, cómo manejar el estrés en nuestro cuerpo, En cómo se nuestro siente, cómo se va, cómo se ve, porque fuimos muy reprimidos, ¿no? Desde siéntate, cállate, no digas. Y nuestro cuerpo estaba hablando, principalmente cuando somos pequeños, pero siempre fuimos mandados a callar, a sentarte, a no dar lata. Entonces tuvimos que aprender pequeños movimientos, ¿no? Hay gente que tiene tics en los dedos, o que siempre se está rascando, o regresamos el cabello, las uñas, o está moviendo el pie. Tenemos que sacar de alguna forma eso que tenemos. Por eso sirve mucho el deporte y cosas como yoga. El yoga realmente puede reequilibrar muchas cosas que han pasado a nivel corporal que no podemos procesar mentalmente, ¿no? O sea, puedo pensar, no me voy a morder las uñas, pero si tengo eso desde hace añísimos, mi pensamiento no es nada, no me sirve de nada, tiene que ser a través del cuerpo, ¿no? Son estas terapias psicocorporales que se les dice. Claro, claro. Muy bien. Pues no sé si tengas algo más con la No, no, noticia de que los Toblerone, el, sí, el tradicional chocolate suizo, Toblerone suizo registrado en Suiza, sí, que ha sido mundialmente consumido cada vez que te vas de viaje. sí, Te dicen, cómprame un Toblerone en el duty free. Ya no uh-huh. será chocolate suizo. Los Duele, productos de duele. Toblerone perderán la mención de Suiza al frente del empaque después de la decisión de abrir un sitio de producción para el chocolate en Eslovaquia, una marca que se estableció en 1908 de la familia Tobler en Berna. Es un Uh-huh. chocolate triangular con una forma que recuerda a los picos alpinos suizos en la capital suiza desde entonces. El propietario de Toblerone, del gigante estadounidense de la confitería Mondelez, dice que está abriendo una nueva línea de producción en Eslovaquia en respuesta a la creciente lugar. Por lo tanto, lo van a fabricar ya en Eslovaquia y no podrá decir más chocolate suizo. ¿Qué cosas? ¿Cómo ves esto? Hay que comprar y guardar la caja porque ya no la va a ver. Duele, ¿No? duele. Duele y sobre todo porque, como tú dices, es de los más reconocidos y tiene sus lazos, ¿no? O sea, el chocolate, aunque no es de origen obviamente suizo, Por pero supuesto. ellos lo El comercializaron. cacao es americano, Sí, sí, claro, claro, por supuesto. pero ellos le han puesto ese toque y entonces ya nada más nos queda Lindt y Springly y otros, ¿no? Pero sí duele que Toblerone se vaya, ¿eh? De Berna. Bueno, pues comentario al final. Un Bueno, poco agridulce. pues muchas gracias, Andrea Sandoval. Cuídate mucho. A ti, Jesús Manuel, Ya muchísimas nos gracias. veríamos primero Dios la próxima semana. Te mando besos y abrazos, no balazos. No, por favor. A Gracias. propósito. Gracias, que te vaya bien. Adiós. Aquí está don Noé Balanqué Bautista
Buenos anotándote días. ya para participar en el programa de hoy. Así es. La modalidad que tenemos nosotros en el programa es que nunca sabemos de qué vamos a hablar. Cada uno trae su rollo y entonces eso nos permite improvisar y nos permite darnos tiempo de reflexionar en lo que el otro propone. Es interesante porque Es interesante, es una especie no de... es un script, no hay un guión de decir, vamos a hablar de Ajá. esto y tú hablas de esto y yo de esto y tantos minutos esto y tantos minutos lo otro. Entonces, Esta sección es una especie de cadáver exquisito improvisado. ándale. Bueno, pues mira, yo te quería poner un tema que lo toqué hoy con el diputado Jiménez. Se va a someter a discusión, a debate, el tema de tener o no corridas de toros y de gallos, creo, también, en Puebla. Hay quien muere por los toros y hay quien daría la vida porque no maten al toro. Hay una corriente a favor, una corriente en contra. Cada uno tendrá su punto de vista en esto y según sus experiencias, sus vivencias, la evolución de la civilización, de la humanidad, los que defienden a las razas de toros, a la raza de toro bravo, el toro de Lidia, el que hace negocio con el toro de Lidia, el que hace negocio administrando toreros, explotando novilleros. En fin, hay toda una serie de cosas que tienen que ver con el dinero y pocas veces hoy día con el arte en sí. Entonces, busqué por aquí algunas cosas. A lo largo de la historia de las letras españolas, se habla de los toros desde la crónica del Cid, el poema de Fernán González o las cántigas del rey sabio. Se mencionan ya estos asuntos de los toros. Manuel Machado, sin duda, los toros en la poesía de España, dice mucho antes de que España fuera España, ya era torera, diría Machado. Y así hay una serie de cosas interesantes. Y entonces encontré una serie de versos que tienen que ver con esto y los autores. Manuel Machado. Una nota de clarín desgarrada, penetrante, rompe el aire con vibrante puñalada, da principio el primer espectáculo. Fernando Villalón. Plaza de piedra de ronda, la de toreros machos, pide tu balconería, una Carmen cada palco, un Romero cada toro, un maestrante a caballo y dos bandidos que pidan la llave con sus retacos. Plaza de piedra de ronda, la de los toreros machos. García Lorca también, bueno, es uno de los que más escribió sobre toros. Que no quiero verla, dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla, la luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema, avisada los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. Miguel Hernández, gran poeta Miguel Hernández Alicantino. Sí. Como el toro he nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por un varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado. Como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo. La lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada. Como el toro burlado, como el toro.
Otro poeta que me asombró que tocara estos temas, Rafael Alberti. De sombra, sol y muerte, volandera grana zumbando, el ruedo gira herido por un clarín de sangre azul torera. Abanicos de aplausos en bandadas descienden giradores del tendido, la ronda a coronar de las espadas. Se hace añicos el aire y violento, un mar por media luna gris mandado prende fuego a un farol que apaga el viento. Buen caballito de los toros, vuela, sin más jinete de oro y plata, al prado de tu gloria de azúcar y canela. Gerardo Diego. Entre un temporal deshecho, la gruesa nave embestía. Al pasar por el estrecho, la plaza se estremecía. Tú, erguido, firme, derecho, faro en tu roca vigía, larga el brazo, álzate al techo, rompa la espuma bravía, y allá va el pase de pecho. Una forma muy bonita de describir uno de los principios. Qué bonito, sí. Pases de la tauromaquia, el pase de pecho. ¿Cómo ves? ¿Tú qué piensas de esto, de los toros, de estas cosas? ¿Es un tema que te interesa o te vale padres? Como a mí. No, sí me interesa, no al grado del fanatismo, y yo creo que ese es el problema, tanto de las posturas, sobre todo en contra, pero también la mayoría de las posturas a favor, ¿no? Que están alejadas de la dimensión simbólica del quehacer del hombre, ¿no? Quienes argumentan a favor y en contra lo están haciendo desde las vísceras, ¿no? Sin argumentos realmente que tengan que ver más con una razón de ser de la tauromaquia en función del ser del hombre. Porque finalmente es una de los eventos, de las acciones, de los actos humanos más antiguas que hay, ¿no? Ya se habla desde la antigua Creta, ¿no? Y que tiene que ver no con el dominio del hombre sobre la bestia, sino de la relación simbiótica entre el hombre y la bestia, que en esa relación se crea una dimensión estética que no existe en ninguno de los dos por naturaleza, ¿no? Y precisamente esos pases de pecho, todo eso se da solamente en unos instantes, y es la creación de la belleza, ¿no? Entre una bestia de media tonelada que va dispuesta a matar, y un hombre totalmente vulnerable, salvo con su espadín, ¿no? Ante esa bestia. Un hombre de 60 kilos contra una bestia de 500 kilos, ¿no? Y cómo se da esa relación simbiótica en donde el hombre de alguna manera domina al animal y también el animal domina al hombre. Bueno, esas discusiones, ese nivel de discusión no está en eso. Por un lado, lo que tú dices, la cuestión económica de todo lo que implica la inversión en la cría de toros, en la creación de toreros, desde los novilleros hasta llegar a los toreros, ¿no? Todo la dimensión económica finalmente es un negocio, ¿no? Es un espectáculo, y todo espectáculo en esta era neoliberal y es negocio, ¿no? Y que genera grandes ganancias, pero también está los que solamente ven a un animal torturado y asesinado, ¿no? Que finalmente la muerte es parte de la vida, eso es lo que se nos olvida ver en esa dimensión simbólica. No habría sentido de vida sin conocer a la muerte, ¿no? Y así es la cadena de la vida. Animales que para vivir tienen que matar, ¿no? Pero ya sé que van a decir, pero el hombre no se come al toro, no tiene necesidad de sobrevivir matando al toro.
¿no? Sin embargo, de el origen de la caza nace esta relación simbiótica que se vuelve arte, y el hombre es el único, que es el único ser en este planeta que es capaz de darle una dimensión estética a las cosas, ¿no? Sin embargo, los que definen a los toros tampoco hablan de esto, ¿no? A eso me refiero, que son posturas muy viscerales, sin realmente argumentos válidos, de profundos, vaya, ¿no? Y entonces, pues, las modas, las tendencias son las que van ganando. Ya ves que, por ejemplo, en la Ciudad de México ya recientemente se han prohibido la corrida de toros. Lo que pasó este fin de semana en Colombia, en donde se cayó un tendido, ahí se ve que está improvisado, que es de madera, ¿no? En una fiesta tradicional de ese pueblo, ¿no? Colombiano, en donde es una corrida de toros, pero muy popular. Entonces la gente se lanza al tendido a tratar de, bueno, pues de lidiar al toro sin mayores elementos más que su propio cuerpo, ¿no? Muy similar a la pamplonada, nada más que en lugar de las calles es en un corral, ¿no? Y ves lo que pasó, que se cayó y hubo muertos y muchos heridos, y se está usando ese evento como argumento para prohibir las corridas de toros, ¿no? En donde dicen, tenemos que evitar que siga habiendo espectáculos en donde mueran animales y personas. Sí, es polémico, pero también es cuestión de semántica el hablar de estos asuntos. Así es, sí. Que también se ha perdido, cuando se hace muy visceral, se pierde también la dimensión semántica de la discusión. Sí, y entonces surge la pasión. Exacto. Surge la pasión. La pasión. Quienes están en contra hablan de los derechos de los animales, hablan de que es traumático ver cómo matan a un toro, que el toro lleva todas las de perder, que no hay circunstancias de igualdad entre el torero y el toro. Quienes defienden a la fiesta de los toros dicen que es un arte, que es como un sacerdote cuando celebra misa, el torero cuando se para en el centro del ruedo y emprende a matar y hace la cruz con la espada, con la empuñadura y los cuernos del toro, y etcétera. Viene todo un asunto ahí poético y filosófico, como tú quieras decirle, y que el que no quiera ver las corridas, pues que no vaya. Y entonces Pues sí. con eso se acaba la discusión. Pero el tema, yo creo, y seguramente los diputados lo van a discutir, va a pasar por la preferencia de las nuevas generaciones. Me decía el diputado Osvaldo Jiménez hoy en la mañana que en las últimas corridas que se han hecho en Puebla, y me dio los datos estadísticos, han tenido que regalar boletos para que la gente vaya a las corridas, porque la gente ya ha dejado de ir a los toros. Entonces, habría que pensar si no ya hay una moda o hay una tendencia, hay un desinterés de parte de la gente a bailar tango, a hacer poesía, a leer libros, a ir a las corridas de toros, a enamorarse. Alejarse del arte, digamos. A darle un espacio de tu vida a la contemplación, al arte, a la reflexión. Uh-huh. O sea, ¿hacia dónde va la humanidad? Estamos viendo masacres en Ucrania, en África, en Melilla, ahora lo que pasó con la cerca, los que se brincaron, etcétera, los que mataron, Uh-huh. En Siria, de hambre, lo que pasó en Afganistán, miles de muertos con el terremoto, etcétera, etcétera. Estamos viendo atrocidades y nos alarma lo que pasa en un ruedo. y quieren, bueno, yo lo que veo ahí es una postura en contra de la muerte pues, en una tarde de 6 toros, mientras que en los rastros, ¿cuántas reses son sacrificadas para que podamos comer?
¿no? Todos los días. Pero como Y, los y rastros no son los públicos, toros no de son, Lidia no son para comer. La carne del no, toro de Lidia es es muy dura, dura. ¿sí, no? Sí, ¿No? no. En fin, Sí, es todo un tema, pero lo cierto es que nuestra sociedad está volviendo hipersensible, y esa hipersensibilidad no permite, a mi juicio, poder dimensionar con exactitud el sentido de la vida. Y básicamente esa hipersensibilidad es querer mm, dejar de ver a la muerte, de tenerle miedo, más miedo a la muerte y no ver la dimensión simbólica de la muerte. La muerte es parte de la vida, ¿no? Es un binomio, desde que nacimos con la muerte en la espalda y no todo el tiempo nos acompaña la muerte, ¿no? Por eso respiramos, por eso comemos, por eso traemos el sentido de alerta puesto, para que no nos atropellen, para que no nos podamos caer, para que si vemos una araña nos asusta porque nos va a picar. O sea, todo este tipo de cosas son alarmas ante la muerte. Pero cuando entiendes a la muerte, sabes cómo moverte sin miedo, con precaución, pero sin miedo, ¿no? Para poder disfrutar la vida, además, ¿no? Cuando sabes que tu vida es limitada, la disfrutas. Cuando crees que nunca te vas a morir, tu cotidianidad se vuelve sin sentido, se vuelve banal, ¿no? Cuando entiendes a la muerte, buscas hacer algo significativo para que tu vida tenga sentido, para crear una obra. Eso es una cosa que no se discute en general, no solamente en la cuestión de los toros, sino en general, por esa hipersensibilidad que tenemos de no querer ver a la muerte, ¿no? De no querer entenderla, de no querer comprenderla dentro del sentido de vivir, de la vida, ¿no? Todo en lo humano es finito, ¿no? Y tenemos que entender eso para darle sentido a esa finitud, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esta cuestión de necesariamente para darle como sentido a la vida, tener una postura y volverse, como dices tú, muy visceral, muy fanático, con una pasión, pero una pasión bajas pasiones, ¿no? Y entonces eso lleva a la violencia, porque también, por ejemplo, los que toman estas posturas se vuelven muy violentos contra los que están en la postura contraria, ¿no? sí. Y esas son contradicciones, ¿no? Los que están en contra de la muerte y de la violencia se vuelven muy violentos, muy agresivos y incluso discriminan, ¿no? Que esa es una contradicción. Habría que preguntarse por qué, por ejemplo, la fiesta de los toros en el pasado atrajo a grandes mentes, pintores, Picasso, escritores, Picasso, por poetas, ejemplo, escritores, novelistas, escritores, poetas, Hemingway. intelectuales, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué ha ¿Qué pasado? cosa, qué es Oye, lo ¿será que se ha prostituido la fiesta de los toros? ¿Que tal ha vez dejado lo de que habría, ser lo que era? ¿sí? Habría que ver qué cosa veían ellos en los toros que nosotros no somos capaces de ver? Tienes que ver el documental que se lo recomiendo a todo el mundo, Un filósofo en la arena. Es muy, Habría que verlo. es muy interesante. Inclusive cineastas, hay, Es hay, un hay filósofo excelentes francés, películas. un filósofo francés que hacen un documental con él, visitando plazas de toros en Francia, en España, y es impresionante lo que narra, lo que va describiendo en el escenario de la tauromaquia y de la pasión que se despierta por los toros. Por Voy ejemplo, a tal poner, vez ese documental ayudaría a poder tener una clave de qué cosa veían las grandes mentes que que nosotros hoy, no podemos ver. que hoy se ha perdido, o que Ajá. algunos han perdido, o que otros extrañamos que suceda y que ya no sucede en las plazas.
Y fíjate Que yo que la última vez que me metí a una plaza de toros aquí en Puebla, juré no regresar a ninguna corrida de toros en Puebla, porque es un fraude. Es un negocio de alguien, sí, pero es un fraude. ajá, Pero bueno, sí, no el llegan Leo, a esos niveles de exacto, estéticas, ¿no? exacto. Sí, porque en el toreo interviene la estética, interviene el arte, interviene el conocimiento específico del comportamiento del toro, el estudio del animal, el respeto por el animal. Hay muchas cosas que Y del influyen. comportamiento del público también. Claro, se han convertido las plazas de toros en una cantina. Eso no está bien. Sí, ¿no? Y los empresarios dicen, es que si no se hace así no es negocio, perdemos dinero. Pues entonces dedícate a otra cosa. Pues sí. Bueno, García Lorca, la acogida y la muerte. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, ¡ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. ¿Qué te parece? Hijo, muy fuerte, Muy descriptiva, ¿verdad? muy descriptiva. Yo creo que por eso se vuelve fuerte, pero también a la vez muy bello, ¿no? La belleza que te da la poesía de escribir desde el alma, describiendo pues la muerte de un torero, ¿no? Uh-huh. Que se jugó la vida ahí en el ruedo. Es el llanto por la muerte de Sánchez Mejías, Ignacio Sánchez Ajá. Mejías. Pero fíjate cómo esas muertes dan pie a poesía. No todas las muertes de las personas generan este tipo de piezas, ¿no? ¿Qué tendrá los toros que hace que esta muerte, que una muerte por un animal genere tales pasiones que lleven a piezas relacionadas con la belleza, con la literatura, con la poesía? ¿No? Eso es lo que nos tendríamos que preguntar, ¿no? Sí. ¿No? Sí, tienes razón. Sí. Tienes razón. Bueno, yo te voy a leer algo que no tiene nada que ver con los toros, porque como dices tú... Esa me la saqué de la manga. Como dices tú, aquí vamos improvisando. Y más bien lo que yo tenía preparado, cuando tengo preparado, es a Pablo Neruda,
¿no? Y a los recuerdos, a las imágenes. Este se llama Niña Morena y Ágil. Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol como en un estero y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca, todo de ti me aleja como de la melodía. Eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca, sin embargo, y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada, mariposa morena y dulce y definitiva, como el trigal y el sol, la amapola y el agua. Qué bonito. Ese es Pablo Neruda. Pablo Neruda. Aquí es escrito a una jovencita del negra melena, ¿no? Y de piel morena, pero esa misma pasión que Neruda tuvo por esta mujer para escribir este poema, también está en, como lo que leíste de Machado, del toro, ¿no? O de la muerte de un torero. Claro. ¿No? Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿qué cosa ven los espíritus poetas que nosotros no vemos, que a ellos les inspira escribir esto y que a los ojos de un común les inspira horror, miedo, rechazo, ¿no? O embriaguez? Sí. Ahora que mencionas a Pablo Neruda, tengo por aquí uno que desde el otro día dije, lo voy a usar como comodín cuando no encuentre yo un... Se llama Si tú me olvidas, de Neruda. Dice, quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay, amor mía, ay mía, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida, ni amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas, estará en tus brazos sin salida de los míos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, sí. Pablo Neruda, sí. Sí, no cabe duda que es identificable el sentimiento y el espíritu de Neruda, ¿no? Sí. Te leo otro de Neruda. Claro. Juegas todos los días con la luz del universo, sutil visitadora, llegas en la flor y en el agua, eres más que esta blanca cabecita que aprieto como un racimo entre mis manos cada día. A nadie te pareces desde que yo te amo. Déjame tenderte entre guirnaldas amarillas, quien escribe tu nombre con letras de humo entre las estrellas del sur. Déjame recordarte cómo eras entonces cuando aún no existías. De pronto el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada
El cielo es una red cuajada de peces sombríos. Aquí vienen a dar todos los vientos, todos. Se desviste la lluvia, pasan huyendo los pájaros, el viento, el viento. Yo solo puedo luchar contra la fuerza de los hombres. El temporal arremolina hojas oscuras y suelta todas las barcas que anoche amarraron el cielo. Tú estás aquí. Ah, tú no huyes. Tú me responderás hasta el último grito. Ovíllate a mi lado como si tuvieras miedo. Sin embargo, alguna vez corrió una sombra extraña por tus ojos. Ahora también, pequeña, me traes madreselvas y tienes hasta los senos perfumados. Y mientras el viento triste galopa matando mariposas, yo te amo y mi alegría muerde tu boca de ciruela. ¿Cuánto te habrá dolido acostumbrarte a mí, a mi alma sola y salvaje, a mi nombre que todos ahuyentan? Hemos visto arder tantas veces el lucero besándonos los ojos y sobre nuestras cabezas destocerse los crepúsculos en abanicos gigantes. Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado, hasta te creo dueña del universo. Te traeré de las montañas flores alegres, copigües, avellanas oscuras y cestras silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Wow. Wow, wow, wow. Qué bonito. Neruda. Qué bonito. Sin duda. ¿No? Aquí, Rodolfo Serrano Para variar. la subió el pasado sábado. Que por cierto está Fran Fernández aquí en Puebla, ¿eh? Ah, sí. Sí, llegó ayer. No, llegó el domingo. Y va a Qué estar bien. unos días por aquí hasta el jueves. Creo que se va para Tlaxcala o Pachuca o algo así. Dolores. Este dolor, la vida hecha pedazos. Este miedo que rompe los cristales, sobresalto, amanece, escalofrío, los días son de piedra negra y dura. Contemplo la mañana que se asoma, rectángulo de luz en la ventana, como una golondrina en el abismo. El mundo es un rincón de luz y sueño. Y este dolor, dolores que no dejan de acariciar la carne malherida. Arrastro la tristeza y ese tedio, el cansancio infinito de estos días. Quedarse entre las sábanas, quedarse en este duermevela de alfileres y buscar sin saber, sin proponerlo, la eternidad instante de nosotros. Están fuera los bares de la noche, el recuerdo de entonces, los amores, olor a madreselva y gasolina, esta desolación de los papeles. Quiero dormir y despertarme en un vagón oscuro, en esos trenes, los mismos que llevaron tanto tiempo mi corazón amargo hasta tu pecho, y que el dolor me olvide en esta orilla. ¿Qué te parece? Muy bonito. Pues es Serrano. Serrano. Es Serrano, así de simple. Es Serrano. Interesante. ¿Tú consideras que Serrano es el poeta contemporáneo en español, además de más prolífico, porque sí tiene mucha obra, de los más importantes? No conozco otros, entonces mi juicio se iría a partir de mi amistad con él y no necesariamente de conocer Porque, los sí, demás escriben, ¿no? Porque, sí. Porque, o sea, básicamente ya no se lee, no quiero decir que no haya producción, pero ya no se lee a poetas contemporáneos, ¿no? Que estén escribiendo ahorita sobre lo que sucede ahorita, tanto en su vida personal, en su corazón, como en el mundo. Y Serrano es uno de ellos, ¿no? Sí. Sí, no Es sé una si generación, ¿no? Es una Ajá. generación que quizá no es producto de los medios masivos. No es una generación hecha en lo digital, es una generación que aprendió a leer y escribir, a redactar,
a poner Sí. puntos y comas, acentos, a dar énfasis en las palabras, a poner signos de admiración, interrogación, a saber el uso de la sintaxis, de la gramática, de la ortografía, que eso se ha perdido, Noé. Sí, porque, bueno, es claro que Serrano dialoga con los poetas, los escritores de la generación que le antecedió. Serrat, pues, Sabines, Neruda, ¿no? Machado, le gusta mucho Machado, Ajá, le gusta Machado. mucho Miguel Hernández. Lo que yo me pregunto es si también dialoga con sus contemporáneos, Ah, caray. ¿no? ¿Qué tanta producción, publicación más que producción, habrá de los poetas contemporáneos? Porque, pues es prácticamente desconocido, ¿eh? No sé qué tanto, si vas a una librería, encuentres libros de poetas contemporáneos. A ver, yo te diría, de los poetas contemporáneos mexicanos o poblanos, Palou es poeta. Ah, sí, Pedro, pues nada, sí, le Pedro conozco Ángel sus Mujico. ensayos históricos, ¿no? Pero o sea, ¿hay alguna poesía ahí que tú digas, a ver, de Pedro Ángel Palou esto? Y mira que es un tipo talentoso, exitoso, de la generación del crack, ¿no? Pero, por ejemplo, Volpi, pues está ahorita ya viviendo en Madrid, haciéndose cargo de no sé qué, de la casa de la divulgación, no sé qué, de la UNAM, y no ha pasado a la historia por ser poeta, sino por ser novelista, ¿no? Ajá. Escritor. Octavio Paz, poeta, ¿pasó a la historia por ser poeta? No, más como escritor, Más como escritor. como ensayista. Uh-huh. ¿Sí? No, o sea, los que pasaron mexicanos recientes, no contemporáneos, pero sí recientes, que pasaron a la historia como poetas, pues Jaime Sabines, ¿no? Jaime Sabines, claro, claro. Oye, una nota, mira, debía habértelo dicho desde un principio, una nota luctuosa del sábado pasado. Murió a los 73 años el cineasta poblano Javier Robles. Ah, Javier Robles, guionista de Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. Fíjate cuántas películas hizo. Sí. Las Poquianchis en Las Poquianchis. 1981. Que viva Tepito. Rojo Amanecer en el 89. Los motivos de la luz. Los motivos de luz. Motivos de luz, perdón. Ajá. Sí, sí. Motivos de luz. El documental Crónica de un crimen de Estado, Ayotzinapa. Ah, que fue de sus últimos trabajos. Yo creo que fue su último trabajo. Era originario de Teciutlán. Ah, eso no sabía. Sabía que era poblano, pero no, yo pensé que de aquí, de la ciudad. Ajá, no, pues resulta que era de Teciutlán. Sí, Javier Robles, más como guionista, no dirigió cine como tal, pero su fama la logró sobre todo en los 90s, 80s, 90s, como guionista, ¿no? Su prestigio más que su fama, ¿no? Creo que su guión más celebrado es Rojo Amanecer, ¿no? Porque por primera vez en el cine mexicano se habla directamente del 68, ¿no? A través de una familia que vivía en estos departamentos de Tlatelolco, y en donde los miembros de la familia realmente son metáforas del México del siglo XX, ¿no? El abuelo, una revolución que casi paralítica, el burócrata que sería el priista, los hijos rebeldes de esta generación muy activa del 68, etcétera, ¿no? Y las nuevas generaciones que nada más vimos como testigos
que fue el niño, que el único que sobrevive a toda la familia, ¿no? El niño, que eso es precisamente la generación que le siguió al 68, fue la única que sobrevivió, que sobrevivió como testigo, no como partícipe, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, ¿no? Desde el punto de vista de vida, ¿no? Bueno, Robles tuvo esa gran capacidad de poder sintetizar en una familia todo lo que significó ideológicamente el movimiento del 68, ¿no? Y en una película bien hecha, pese al poco presupuesto que tenía en ese entonces el cine mexicano. Sí. ¿No? Que estaba viendo ahora en el canal este de cine mexicano, Azteca, no sé qué se llama, ves que de pronto presentan homenaje al actor, a la actriz fulano de tal, y estaba viendo una película, La Leona creo que se llama, o algo así, donde sale el hijo de Marco Antonio Muñiz, haciendo Jorge Muñiz, haciendo una comparación, digamos, a las viejas películas del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano, donde todo el guión estaba basado en la participación de los cantantes, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de Miguel Aceves Mejía, de Luis Aguilar, todos cantaban. Y cómo cuando meten al Coque Muñiz a cantar en la película, dices, es que ahí empezó la decadencia del cine mexicano. Intentar hacer lo mismo que habían hecho los de antes, de los 40, de los 30, de los 60 quizá, donde había cantantes, ¿no? Sí. En fin, no tiene nada que ver. Sí, mira, la decadencia, y también en eso Javier Robles yo creo que participó, no de la decadencia, sino del tratar de rescatar de la decadencia. Él lleva, ¿no?, a la pantalla los temas que estaban en la sociedad. Ajá, precisamente de rescatar esa decadencia. La decadencia inicia cuando el Estado se mete a producir cine. Exacto. ¿No? Ahí a finales de los 60, principios de los 70, con un proyecto muy echeverrista que fue Conacine y Conacite, ¿no? Y en donde la industria cinematográfica particular, la iniciativa privada, se queda prácticamente sin chamba, y entonces cuando inicia el movimiento de las ficheras, ¿no? Exacto, de cine de ficheras, que eso marcó la decadencia del cine mexicano. Claro. Y luego un grupo de cineastas rescata de esa decadencia al cine mexicano en los 80s, pero sobre todo en los 90s, y Javier Robles es parte de ese grupo de cineastas de rescatar, ¿no? de la decadencia, de la superficialidad, de la banalidad al cine mexicano, para hablar de temas realmente importantes. ¿Quién tuvo ahí el último estirón en estos temas? Rodolfo Landa. A propósito de lo que dices de Luis Echeverría, Rodolfo Landa era hermano de Luis Echeverría. Esa no me lo sabía. Sí, claro que sí. Rodolfo Landa era el hermano de Luis Echeverría. Bueno, sí, uno de los hermanos de Echeverría, a lo mejor es él, que estuvo presidiendo estos consejos de Conacine, Rodolfo Landa, ¿no? Sí, efectivamente. Y después en el sexenio de López Portillo, que también fue ahora sí que la estocada final, regresando a una semántica torera, con Margarita López Portillo a cargo de la Secretaría de Gobernación y sobre todo del cine y de la televisión, ¿no? Claro. Sí. Claro, ahí es en donde entra la puesta en valor de la herencia cinematográfica de María Félix, cuando le hacen el homenaje, Chucho Hernández Torres, RTC, todo ese asunto. Sí. Claro. Muy bien. Pues estuvo bueno el programa, nos aventamos larguito, pues estuvo muy bueno. Como improvisado, como siempre. Improvisado, como siempre, estuvo sabroso. Sí. Bueno, mi querido Noé, si no tienes pues otra cosa.
estamos en contacto. Muchas gracias. Seguimos aquí. Le agradecemos mucho a nuestros amables escuchas y visores Eso. que tengan la paciencia de seguirnos. Gracias, Noé. Que te vaya bien. Nos vemos. Adiós.